Encuéntrelo ya en Spotify. Hola, ¿qué tal amigos de TV Cúcuta? Bienvenidos a Ciudad Límite, su podcast en donde siempre tenemos invitados que valen la pena. En esta ocasión no es una excepción. General de la República en uso de Buen Retiro. Un nuevo personaje en el panorama político en norte de Santander con gran sorpresa en la frontera. Y por supuesto, una figura muy valiosa en estos momentos coyunturales de seguridad para el departamento norte de Santander. El invitado, por supuesto, es el general en retiro, Jorge Eduardo Mora López. Mi general, bienvenido a TV Cúcuta, un placer. Gabriel, muchas gracias, muy complacido de estar acá con usted compartiendo este espacio que yo sé que va a ser muy interesante. General, muchos años en el ejército, general de la República, pero también comandante de las fuerzas especiales. ¿Cuánto tiempo en la tropa? Bueno, Gabriel, yo entré a los 17 años, muy joven, aquí cucuteño, nacido acá en Cúcuta, en el barrio La Playa, y desde muy chiquito tuvimos esa vena de querer ser soldados de la patria. Y, reitero, a los 17 años nos fuimos a hacer el curso en la escuela militar y 36 años de vida militar. ¿Que lo llevaron a qué regiones? ¿En dónde estuvo, general? Uy, lo que sucede es que cuando uno llega a las fuerzas especiales son las unidades que prácticamente tienen de jurisdicción todo el país. Y yo prácticamente conozco todos los departamentos del país. Tuve la fortuna en los diferentes grados de he estado en todos los departamentos de nuestra querida patria. Y fue comandante de las Fuerzas Especiales. Sí. ¿Qué hay que tener para ser de las Fuerzas Especiales? ¿Qué camino debe seguir un soldado Pues para llegar? ahora es más definido, ahora ya las Fuerzas Especiales son un arma, ¿no? Antes el ejército solo tenía 4 armas: infantería, caballería, artillería e ingenieros militares. Yo soy de infantería, la reina de las armas, los que ponen el pecho Los de primeros en el concepto de la guerra, ¿no? La infantería es la de a pie, la que enfrenta, la que tiene la responsabilidad principal en la guerra. Uno empezaba a llegar a los batallones de contraguerrillas en su momento, de subtenientes, y allí el grupo, la pequeña agrupación de fuerzas especiales, pues iba como reclutando, viendo quiénes eran los oficiales que en las diferentes unidades se caracterizaban por tener mayores capacidades, y como lo reclutan a uno, ¿no? Yo en la Operación Colombia de Casaverde en el año 1990 entré con el batallón de contraguerrillas 7 Héroes de Arauca. ¿Estuvo en Casaverde? Sí, de subteniente, en el segundo año de subteniente. Allí entramos junto con las fuerzas especiales en el Rincón de los Abuelos, donde quedaba la tumba de Jacobo, y desalojamos de ahí a las FARC, al Estado Mayor de las FARC, la famosa Operación Colombia, que duró 6 meses. Allí conocí los comandantes de las fuerzas especiales, me conocieron y me propusieron pasar a las fuerzas especiales. Y estamos hablando de un tema de alto nivel dentro del ejército, fuerzas especiales, que también estuvo en la Operación Jaque. Sí, pero en otro contexto. La Operación Jaque tuvo 2 fases, una que se llamó Elipse Jaque, que durante 6 meses estuvimos por toda la selva del río Apaporis con mis unidades de reconocimiento. Yo era comandante del batallón de comandos, teniente coronel en esa época, y mis unidades eran equipos de reconocimiento, 6 hombres con unas capacidades y un equipamiento especial que se infiltraban por la selva 10, 15, 20, 30, hasta 40 kilómetros, con abastecimientos que duraban a más de 15, 20 días. Y ahí fue cuando logramos ver a los secuestrados bañándose en un río. Eso es verdad, yo lo conocí, ese tema, cuando secuestraron un colega mío y nos decía un general de la República, no, ahí tenemos hombres vigilándolos. Parecía que era un soldado profesional en un árbol viviendo 15 días. Sí, eso es cierto. Es gente altamente entrenada con unas capacidades físicas, técnicas, tácticas y sobre todo psicológicas para soportar cualquier condición adversa. Son hombres con un alto entrenamiento, un alto equipamiento, y estuvimos 6 meses persiguiendo a los secuestrados hasta que en una oportunidad logramos verlos durante 3 días bañándose, los gringos, todos menos Ingrid, ¿no? Recuerde que Ingrid estaba sufriendo un trastorno, que no quería hablar ni comer y estaba aislada. Entonces ese día, durante 3 días, un equipo de reconocimientos míos, que yo era comandante de batallón, durante 3 días me estuvieron reportando. Pues ahí empezó, como estaban los americanos, pues era un tema muy sensible para poder desarrollar una operación de rescate, ¿no?
Entonces ahí empezó el presidente Uribe hablando con los americanos, que sí, que no, y ya en el momento en que decidimos, pues esa noche se movieron y viene la segunda fase que es jaque, que es Que cuando la del viene, helicóptero. sí, que es cuando viene todo el tema de empezar a hacer un planeamiento para suplantar las conversaciones de la Ok. radiooperadora de Gafas y César con la del Mono Jojoy. Es un trabajo puro de inteligencia, pero a mí me tocó hacer el plan B, que era si fallaban, si los descubrían, el helicóptero cayendo allá y eran descubiertos los que estaban haciendo la Ajá. fachada, pues nosotros teníamos, en el momento en que el helicóptero estaba cayendo, yo desde diferentes partes, aproximadamente 6 puntos, teníamos casi 28 helicópteros encendidos con más de 280 hombres listos para saltar allá y hacer algo que se construyó en esa época, se llamaba un cerco humanitario, que era llegar a acercarlos para que se entregaran, porque Ok. ya teníamos el sitio donde estaban, donde iba a caer el Estaban helicóptero. localizados. Sí, en menos de 15 minutos, 280 hombres caían alrededor de ellos. General Mora, sus destrezas, sus capacidades individuales dentro de la tropa. Usted era paracaidista. ¿Cuál era su...? Pues a uno casi no le gusta hablar de eso, ¿no? Pero yo desde subteniente, como llegué al batallón de infantería, Servíes, que era una unidad aerotransportada, Almey ya era paracaidista, ese mismo año hicimos curso de lancero, después cuando pasé a las fuerzas especiales, curso de fuerzas especiales, todas las especialidades de paracaidismo, empacador, jefe de salto, explorador, eh, bueno, casi todos los cursos de combate que hay en el ejército y por fuera también hice curso de comando en Estados Unidos, un curso que demora O 3 sea, se meses. destacaba como paracaidista también, era Sí, 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 sí. Ujú. general. Y yo le quería preguntar, ¿hace cuánto se retiró del ejército? Cuando llegó este gobierno nefasto, porque no nos tuvo en cuenta la línea de mando. Yo de la División de Fuerzas Especiales duré 2 años y de ahí pasé a comandar, yo creo que una de las divisiones más difíciles territoriales, que era la 8ª división, que tiene los departamentos de Arauca, Bichada, Guainía y Baupés. Es la división que tiene mayor extensión territorial. Y me tocó vivir unos momentos difíciles en Arauca, similar a lo que está pasando en el Catatumbo. Ujú. Hace 3 años fue exactamente el mismo escenario en Arauca. Combates entre el ELN con apoyo a la Guardia Nacional contra el 10º Frente de las Disidencias de las FARC, y en un solo día aparecieron 32 personas muertas en la jurisdicción que era de mi Dios. cargo. Hubo desplazados, pero no la misma cantidad de acá, ¿no? Eso es un tema importante. Usted pide la baja luego de que vea que no hay respeto por la línea de mando. Otra vez Sí, algo parecido. sí, en cierta forma, ¿no? O sea, mi antigüedad me daba para yo quedar dentro del Estado Mayor del Ejército y no nos tuvieron en cuenta, pues yo lo que hago es pedir inmediatamente el retiro por voluntad propia. Yo no espero que el gobierno me retire ni me mande a calificar servicios, sino yo inmediatamente pasé el retiro por voluntad propia. Usted obviamente ama el ejército de Colombia y verlo en la posición de ahora. ¿Qué nos puede contar desde su experiencia y desde lo que de pronto le habrán comentado extraoficialmente a algunos excompañeros? ¿Cómo está la moral de la tropa? Bueno, mire, Gabriel, yo la verdad conozco profundamente el sentir del soldado, porque en las fuerzas especiales, los hombres de fuerzas especiales tenemos un contacto tan personal con el soldado, porque allá los grados casi no se ven. El comando, que es el soldado, el suboficial y el oficial, son uno solo. Uno con ellos en los grados más bajos de subteniente, uno hace lo mismo que hace un soldado, pero el soldado respeta las decisiones y el liderazgo del cuadro, del oficial y suboficial. Pero nos compenetramos tanto que uno sabe qué siente el soldado. Entonces, yo la verdad creo que no hay una desmoralización, hay una incertidumbre. Sería la palabra ¿por qué? Porque se han visto afectados sobre todo en algo que era muy importante, el liderazgo político y el liderazgo militar, que son supremamente importantes. Si el conductor político no es una persona que está permanentemente en contacto, hablo del presidente y del ministro, permanentemente en contacto con los mandos, que sea un relacionamiento armonioso en el comandante general, el comandante del ejército, con el presidente, que siempre que hay algo está el presidente a la cabeza con sus mandos al lado, como lo veíamos hasta hace 3 años. Y todos los presidentes
sin importar de qué partido. Estaban ellos y al lado los mandos militares. Eso muestra poder, eso muestra institucionalidad, eso muestra cohesión. Pero cuando ven que los mandos los empiezan a regar, que casi ni salen a declaraciones, ni tienen autonomía para hablar de la situación del país, que todo lo habla el ministro o el presidente, que como que lo restringen en poder hablar abiertamente de las cosas, porque todo está en juego, es el proceso de paz, es decir, donde la paz es la prioridad sin importar lo que esté sucediendo en las regiones, sin importar el deterioro de la seguridad, pues eso afecta no la moral combativa, que el soldado siempre la va a tener. El soldado colombiano es de los mejores combatientes del mundo, eso se lo garantizo, porque compartí con muchos americanos, con muchos oficiales de otros países y nos lo decían. ¿Somos No por los mejores decirlo. soldados del mundo? El soldado colombiano es un soldado extraordinario. Le dicen a uno cualquier compañero de otro país que conoce o viene a hacer cursos de combate acá. Entonces, más que perder la moral, es incertidumbre y decepción de ver eso que está sucediendo. Y también, obviamente, el deterioro y la obsolescencia en el material, eso empieza a afectar. Pero estoy seguro que con que se corrijan eso y se empiece nuevamente a que el soldado empiece a ver ese liderazgo político y militar, las cosas van a cambiar. Los trinos del presidente Gustavo Petro y este tema de la publicación de ubicaciones del ELN en terreno, a propósito de que el gobierno siempre ha dicho que los medios nacionales tergiversan, en la práctica, en el terreno, esas ubicaciones que dio el presidente Petro, de por ejemplo una ubicación del ELN, ¿afectan en el terreno? ¿Podrían ayudar o ayudaron a la guerrilla? Bueno, yo digo una cosa, eso fue más un boom mediático, algo de lo que el presidente se ha acostumbrado a hacer con los colombianos y desafortunadamente los medios de comunicación, la gente en las redes, hemos caído, lo reconozco. Yo también a veces en mis redes sociales caigo en el error de querer hablar de todo lo que hace el presidente y eso lo que hace es que él se sienta satisfecho porque esa es una de las propagandas. Si recordamos la época nazi de Hitler, quien le manejó la propaganda a Hitler, Joseph Goebbels, tenía 11 principios. Dentro de esos principios era eso, bombardear tanto a la opinión pública y al blanco audiencia que la gente ya no quiere saber nada de lo que está sucediendo. Entonces lo que hacen es mantener cortinas de humo, pero debajo de la mesa hay algo soterrado muy complicado. Pero esa ubicación de ese mapa... Voy a eso, Gabriel, discúlpame. Sino quería decirlo por eso. Entonces, si el presidente quería avisarle al ELN, como dice todo el mundo, pues le avisa por otro medio. Hay muchos otros sistemas, por un emisario, algún amigo, a alguien, claro, que le avisan sin necesidad de hacer el escándalo. Pero él lo quiso hacer de esa forma para crear esa polémica. Y todos caemos ahí. Igual afecta. ¿A quién afecta sobre todo? Porque todo lo que busca el presidente es seguir golpeando y golpeando y golpeando a la fuerza pública, haciéndola quedar mal, que la gente sienta que los esfuerzos no valen. Entonces, ¿a quién afecta? A todos los hombres y mujeres que hicieron ese trabajo de inteligencia. Usted no se imagina qué hay detrás, tiempo, medios, recursos, vidas, esfuerzos para llegar a la ubicación de un campamento. Claro. O llegar a donde está un cabecilla. Eso puede durar hasta 2, 3 años. Recursos, medios. O sea, hay que pensar hasta que hubo un detrimento del patrimonio de la inteligencia con esa imprudencia del presidente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, sí, claro, en realidad la cantidad de fallas y faltas que cometió el presidente con eso, si es que en realidad era porque después resultó diciendo que era una información que le dio un campesino, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Por Dios, así sea una información que le dio un campesino, la ley de inteligencia es clara. La ley de inteligencia establece la reserva de la información y quien la viole está cometiendo una falta a esa ley. Entonces, terrible. Bueno, usted ya vivió prácticamente, nos lo acabó de decir, lo que está pasando en el Catatumbo. Pasó hace unos años en Arauca y usted estaba ya ejerciendo, operando. ¿Cuál es la situación del Catatumbo? ¿Cuál es la posibilidad que tiene el Catatumbo para regresar a la normalidad, a la calma? Si hablamos de normalidad, porque allá en el Catatumbo, perdóneme mi general, pero allá hace muchos años que no manda todo el mundo menos el Estado. Total, eso es cierto. Y bueno, primero le voy a contar como una comparación de lo que viví yo en Arauca a lo que está viviendo. Hay una gran diferencia.
que la fuerza pública tenía toda la libertad de actuar. Ah. Yo a los 2 meses estaba bombardeando al 10º Frente de las FARC en las sabanas de Arauca y dimos de baja 35 bandidos, al cabecilla del 10º Frente, al segundo y al tercero, en un bombardeo que ellos venían huyendo del ELN y se hicieron en el lado colombiano y hubo una extraordinaria inteligencia y los bombardeamos. Entonces eso cambia inmediatamente el escenario. Una demostración de poder. Hoy no, hoy la fuerza pública pues está allá, pero no ha podido parar la pero guerra. no sabe qué hacer porque pues viene la restricción que han tenido históricamente con el cese al fuego y ahora que les dicen que sí pueden, pero no pueden, entonces todo eso afecta directamente el nivel táctico, es decir, del sargento, del teniente, el que está allá, que entra a dudar realmente qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso es lo peor que le puede suceder a una fuerza pública, a un ejército que está entrenado para la guerra. Que le digan, sí, pero con este sí, pero con este no. Ojo con este. Entonces, esos dilemas no pueden existir en la guerra. Claro, bien difícil. Y más cuando hay una frontera en donde, en ese tiempo también es Vox Populi, como ahora que la guerrilla se esconde en Venezuela. Sí, igual, mire. O sea, hay registros de inteligencia en Colombia que confirman eso. Total, tanto en el Catatumbo como en Arauca, en Norte de Santander, Arauca, pues por lo menos yo fui jefe de inteligencia conjunto y por mis manos pasaba toda la inteligencia de la frontera de los 2000, más de 2000 kilómetros que nos separan con Venezuela. Y era claro las informaciones que habían de los pasos, de los movimientos, de los factores y actores de inestabilidad, del contrabando, del tráfico de armas, todo. Esa es la retaguardia de la guerrilla. Del ELN. Del ELN. Mire, el ELN, pues como lo ha dicho mucha gente, aquí es un grupo terrorista y allá es un grupo paramilitar. Es la verdad. Claro, sí. Sí, entonces, sobre todo el ELN, ¿cuál es la misión del ELN? Desalojar a las disidencias de Arauca y Norte de Santander. Porque Arauca y Norte de Santander son el enclave para la dictadura de Maduro. Ellos tienen que tener a través del ELN el control de esos 2 departamentos. Y por eso era que yo me había lanzado a la gobernación. Ahí metamos en ámbitos políticos. Mire, nosotros, entre algunos generales amigos, hablamos de que se habían 2 departamentos claves para poder neutralizar las pretensiones del chavismo y con la llegada del presidente Petro, eran Norte de Santander y Santander. Pero desafortunadamente los norte santanderianos no entendieron la importancia de bloquear esa relación. Fíjese, el gobernador de Santander, el trabajo tan importante que está haciendo. Es un tema de seguridad nacional prácticamente. Total. Hay que entenderlo y mirarlo desde ese punto de vista. ¿Qué viene para la seguridad de Colombia? Usted que es un conocedor. Hablemos de nuestra región, la seguridad de este departamento tan golpeado. Mire lo que pasó hace pocos días. Yo soy de los que creo que el Catatumbo, yo creo que es la región más compleja que tiene Colombia, por muchos factores y actores. Todos los factores y actores de inestabilidad que hay en el país, que son 21 factores de inestabilidad, narcotráfico, trata de blancas, minería ilegal, bueno, son 21 factores. Y actores, pues todos, autodefensas, disidencias, ELN, bandas criminales, bueno, por la misma frontera, tienen otro aspecto que ha sido el caldo de cultivo que han aprovechado ellos, que es el abandono que ha tenido la región del Catatumbo, tanto del gobierno nacional, pero más aún del gobierno departamental. Si nos ponemos a mirar 20 años atrás, ¿cuál ha sido la incidencia de los autoridades locales para incidir por lo menos en la mitigación de las necesidades básicas de la gente del Catatumbo? Ha sido por ahí un 5%. Yo estoy detrás de que me recopilen toda la información de cuál ha sido la inversión en los últimos 20 años en el Catatumbo por parte de la Gobernación de Norte de Santander. En seguridad. Entonces, ¿cómo? En seguridad. En seguridad y en todos los aspectos. Porque es que ahora en el mundo se habla de la seguridad multidimensional. O sea, en salud, en educación, en agua potable, en vivienda, en infraestructura, en vías. Entonces, ese es el problema precisamente de lo que usted acaba de decir, Gabriel, que la gente cree que seguridad es el soldado y el policía en la carretera, en el pueblo, controlando, pero ¿qué saca con estar a la fuerza pública
si la solución social no llega. Muy difícil. O se la roban. Llega en el papel, pero se la roban. Y a propósito del tema político, ¿cómo le quedó sonando esa experiencia política como candidato a la gobernación de Norte? Yo creo que lo que viví como candidato a Norte de Santander, lo que hizo fue apasionarme más por esto. Porque pude comprobar que lo que sucede en Colombia, en especial Norte de Santander, es culpa de la política. Así de sencillo. Lo pensaba antes, porque pues todo el tiempo uno en la fuerza pública y en el ejército, pues uno vive en su mundo, ¿no? Uno entiende lo que sucede y uno se relaciona ya estando de general, se relaciona con senadores, con diputados, con alcaldes, y uno sabe qué es lo que sucede, pero ya cuando uno se mete el dedo en la llaga y entiende qué es lo que sucede en la parte electoral, las porquerías que existen, la manera de cómo alguien llega al poder, pues uno dice, bueno, definitivamente el problema que existe en Colombia es que hay una clase política corrupta que ha dañado las regiones, y no solamente en el norte de Santander, en varias regiones del país existe lo mismo. ¿Eso qué significa, general? ¿Que usted está pensando de nuevo volver al ruedo político? Sí, estoy en eso, Gabriel, estoy en eso. Lo que pasa es que no me he decidido a dónde. Tengo propuestas para las elecciones parlamentarias de algunos partidos. Otros me dicen, general, espere si vuelve y lanza la gobernación, el departamento lo necesita. Mire que es increíble que usted en 4 meses haya sacado 120,000 votos. Sí, fue una sorpresa. Sin plata, con una inhabilidad casi de un mes, con engaños, con vainas, sin presupuesto, sin poder ir a 20 municipios. Yo solo visité 20 municipios. Yo no pude ir a los 11 municipios. Llegué a Sardinata y me tocó salir casi corriendo porque me dijeron que el ELN ya estaba por ahí. Yo dije, no voy a poner aquí problemas ni a arriesgar a estos muchachos que me están acompañando. Entonces, estoy en ese proceso, Gabriel, la verdad, pero sí ganas tengo y quiero seguir aportando para recuperar este país. Y bueno, y sobre todo Norte de Santander. Mándele un mensaje a su gente, a su departamento. Bueno, paisanos, la verdad primero agradecerles inmensamente porque sé que muchos de los que nos están viendo hicieron parte de ese sueño de ofrecer recuperar al departamento, pero que estamos aquí. Hay gente que dice, mi general, no lo hemos visto. No, yo permanentemente vengo. Lo que pasa es que hay temas de seguridad complejos. Estaba amenazado también, al igual que usted, Gabriel, porque es que todos los que nos vamos y nos oponemos a las acciones perversas de la gente, esa es la manera de querer amedrentarnos, pero no nos podemos dejar amedrentar porque hoy más que nunca Colombia y Norte de Santander necesita gente valiente, que se enfrente a las injusticias, a la corrupción, porque esa es la única manera y alternativa que nos queda para no dejarnos caer en el abismo en que estamos llegando. Aquí estamos, vamos a seguir trabajando y cuenten que lo voy a hacer en donde más considere yo que vaya a incidir para mejorar las condiciones de nuestro departamento. Él es el general en uso de Buen Retiro, Jorge Eduardo Mora López, norte santanderiano, cucuteño, invitado especial por supuesto aquí en Ciudad Límite, siempre invitados que valen la pena. Hay cosas que solo pasan acá. Y en Ciudad al Límite, en nuestro video podcast, te lo contaremos al estilo de Gabriel Angarita. Le quería preguntar esto. Todo el mundo sabe en las comunas, en los barrios, dónde quedan las joyas y las licoreras. Ciudad al Límite, domingo 6 de la tarde. Solo invitados que valen la pena. Este video podcast que tiene como objetivo llevarles a ustedes la realidad de lo que pasa en la frontera contadas por sus personajes. Encuéntralo ya en Spotify.